Se abre la sesión. Le damos la bienvenida a la ministra, su asesor legislativo, los senadores Walker, Pugh, Carvajal. Agradecemos al senador Pugh que esté presente hoy día representando a nuestro colega Sandón, porque estamos en etapas finales de este proyecto de adopción, proyecto muy relevante, senador, que lleva más de 10 años de tramitación. Así que estamos haciendo historia hoy día acá. Darle la palabra a la Secretaría para que nos diga si hay puntos de la tabla y si no, comenzamos con la votación. No, Presidenta, no tenemos cuenta hoy, solo la tabla, y se recibió un documento del Ejecutivo, que es una minuta de votación, para continuar con el estudio, que corresponde iniciarlo en la página 160 del comparado. Sería la indicación 352 bis de Su Excelencia el Presidente de la República, que se refiere al artículo 68. Ahí hay una proposición de modificación. Tenemos la misma minuta, entonces. Ya, perfecto. Ministra, ¿tiene la minuta a mano? ¿Sí? Ya, perfecto, ya. Entonces, solo recordar que tenemos un acuerdo de, una vez terminado este proceso de votación, desarrollar una sesión especial para el tema de hormonización, en donde va a ser solicitada la presencia de la ministra de Salud. Ya tenemos fecha, el 12, si idealmente pudiéramos haber terminado ya en esa fecha la votación completa del proyecto en 2 sesiones. Esta es la que viene. Así que tenemos un propósito y para también pedirle a la ministra nos colabore con la presencia de unos minutos de la ministra de Salud en esa oportunidad. 12 de agosto, lunes 12 de agosto. Entonces, damos inicio al proceso, le damos la palabra entonces al Ejecutivo. La página 160 al comparado. Muchas gracias. Gracias, Presidenta. Buenas tardes a todos, todas. Efectivamente, vamos en la indicación 352 bis. Esto es el título séptimo de prohibiciones y delitos. Como no lo hemos visto, traemos la presentación de lo que queda, la verdad que no es tanto. Así que ahí ya la está exponiendo Fernando. Este es el estado donde estamos en la discusión, como saben. Ya hemos aprobado los primeros 5 títulos. El título sexto que veríamos ahora es el de prohibiciones y delitos, el séptimo de potestad reglamentaria y, bueno, luego disposiciones derogatorias y disposiciones finales. Respecto de prohibiciones y delitos, aquí, bueno, básicamente son prohibiciones que evidentemente son necesarias para garantizar un buen, que la persona o la familia que adopte sea la más adecuada para el niño. Aquí se contemplan como prohibiciones, en primer lugar, obtener beneficios económicos, materiales o de otra índole a raíz de la adopción por parte de las personas, instituciones y autoridades involucradas en el proceso de adopción. Es uno de los principios, esto es un proceso que tiene que ser gratuito y que no puede estar motivado por justamente beneficios económicos. Se prohíbe también a los progenitores disponer expresamente quién será el adoptante o hacer acuerdos privados respecto de la adopción. Todo lo que hemos regulado tiene que ver con que esté en un procedimiento en que los padres o familia adoptiva se define según la intervención del programa y la definición judicial. Por lo tanto, aquí no caben acuerdos privados. Salvo cuando es adopción por integración, que sabemos que es la adopción cuando el cónyuge o conviviente del progenitor adopta al hijo o hija con quien ha vivido. También hay una prohibición de tramitar solicitudes internacionales en estados en crisis donde no se pueda garantizar la regularidad de la adopción. También prohibición de facilitar el ingreso a Chile de un niño, niña o adolescentes con adopción irregular.
y también el reconocimiento a un niño, niña o adolescente que no es hijo biológico para facilitar la adopción. O sea, no cabe evadir el procedimiento de adopción a través de un reconocimiento de paternidad, que es otro procedimiento que regula la legislación de familia. En materia de delitos se establecen también como delitos la revelación de antecedentes reservados, la obtención ilegal de un niño, niña o adolescente para sí o para un tercero. Evidentemente estos son delitos gravísimos, que es importante que estén regulados. Y se considera como agravante concurrir a abuso de autoridad, beneficio económico o cometerse por empleado público y profesiones clave en el proceso, en estos distintos procesos, como los matrones, como los médicos. Todo esto para evitar adopciones irregulares, como lamentablemente existen además en nuestro país, y de hecho es uno de los temas que el gobierno está abordando a través de una comisión que el presidente anunció en la cuenta pública. Así que también es relevante cómo esto queda regulado de aquí en adelante, porque no es una realidad que sea completamente ajena o podamos descartar esta intencionalidad, así que es importante que quede bien regulado. Dado que son cortitos, expongo al tiro los títulos siguientes. Bueno, después vienen el título séptimo sobre potestad reglamentaria, y principalmente aquí se establece que deberá dictarse un reglamento. El principal reglamento de esta ley tiene que establecer el procedimiento para el ingreso al registro de poseer las condiciones generales para la adopción y la emisión del certificado correspondiente, del registro de los padres adoptivos, el proceso de autorización de organismos internacionales para actuar como intermediarios en materia de adopción. La sesión pasada regulamos la adopción internacional, el procedimiento para realizar solicitud excepcional de adopción por parte de familias de acogida. Como recordarán, por regla general las familias de acogida son distintas de las familias adoptantes, y por lo tanto la regla general es que no puedan adoptar, pero de manera excepcional esto se permite y por lo tanto debe estar también regulado en el reglamento y cualquier otro aspecto necesario para la correcta aplicación de la ley. Y por último, las disposiciones finales son modificaciones a otras leyes, fundamentalmente al Código del Trabajo, donde se precisan para hacer aplicables los derechos y beneficios asociados al nacimiento, a la maternidad, paternidad, al cuidado de un hijo o hija lactante, para los casos de adopción y cuidado proteccional, o sea, entregar los mismos derechos y beneficios para quienes están en esta situación. Y en la ley de matrimonio civil y respecto del acuerdo de unión civil se establece la prohibición de unión civil o matrimonio entre el adoptante o el adoptado. Luego vienen las modificaciones y estas son bien relevantes a la ley 19.968 que crea los tribunales de familia, y esta es fundamental porque, como ya hemos discutido, aquí viene el grueso de la regulación procedimental de la adopción. Entonces estas modificaciones son bien relevantes. Aquí voy a pasar muy rápido porque este diagnóstico ya lo vimos, pero es importante tenerlo presente. Sobre la trayectoria judicial de un niño, niña o adolescente. Hoy día, tenemos cómo funcionan, son procedimientos distintos al procedimiento de protección judicial del procedimiento de adoptabilidad. Entonces, lo que sucede es que se inicia primero un procedimiento de protección judicial, que está gatillado, ahí señala las oficinas locales de la niñez, que están en implementación por mandato de la ley de garantías. Se inicia la protección judicial y aquí un niño, niña o adolescente puede ser sujeto de varias causas de protección. De hecho, en promedio, cada niño, niña o adolescente es sujeto de 1,75 causas de protección. Y de hecho tenemos casos donde esto es muchísimo mayor.
se produce 1 año y medio en promedio en cuidado alternativo y desde el procedimiento de protección hasta una eventual adopción pasan en promedio 1.574 días. Esto lo vimos en algunos casos críticos, además. Aquí hay casos que pueden pasar 6, 8 años incluso durante este proceso. A su vez, un procedimiento de protección judicial puede tener asociada una causa tiene asociada una causa de cumplimiento de las medidas dictadas. Por lo tanto, estamos hablando que ya en la protección un niño o niña sujeto de varios procedimientos que pueden además estar seguidos en distintos tribunales y por lo tanto pueden requerirse innumerables exhortos, a veces pueden duplicarse intervenciones o tomarse decisiones en una causa sin los antecedentes, sin todos los antecedentes. En algún momento de ese procedimiento de protección judicial, el juez puede estimar que se requiere iniciar un procedimiento de susceptibilidad de adopción y por lo tanto se puede iniciar una causa de adoptabilidad que tienen en promedio 3 años de tramitación. Como pueden ver, la gran mayoría de los procedimientos de susceptibilidad de adopción se acogen, 91,5%, por lo tanto no está ahí el tema, sino en el tiempo y la sobreintervención sobre ese niño o niña. Y luego, desde la susceptibilidad de adopción hasta que la adopción se produce, pasan un promedio de 6 meses, donde también el 98,4% de los casos se acoge la adopción. Pero estamos hablando de una trayectoria donde durante todo este tiempo que ha estado el niño o niña en distintos mecanismos de protección judicial hasta que eventualmente es dado en adopción, como decía, en promedio 1.574 días, tenemos casos, ese es el promedio, por supuesto, tenemos casos muchísimo más largos. El ejemplo que teníamos era un niño o niña que había sido separado de sus progenitores a los 2 años y finalmente la adopción se produce a los 10 años. Por lo tanto, ahí claramente estas son modificaciones procedimentales, pero que son fundamentales para la protección de los derechos de los niños y niñas. Entonces, ¿cuáles son las...? Senadora Gracias, Carvajal. Presidenta. Pero consultarle a la ministra, no me queda claro qué es el 1.75 de causas de protección. Que cada niño, niña o adolescente puede ser sujeto de varias causas, por lo tanto el promedio es 1,75. ¿Por cada niño? Por cada niño. Perfecto, ya. Sí, algunos 1, pero muchos son sujetos de 2, 3, por eso ese promedio. Por lo tanto, las falencias estructurales que vemos tienen que ver con la falta de visibilización de la trayectoria de desprotección de los niños, niñas y adolescentes. Aquí lo que nosotros vemos es que un procedimiento judicial que está pensado más desde los adultos y desde el sistema judicial que desde la necesidad del niño o niña. Y por lo tanto, eso es uno de los elementos que incorporamos en estas modificaciones. Luego se requiere asegurar la subsidiariedad de la separación y de la adopción y regular el proceso de intervención familiar. O sea, como ya hemos visto, la adopción tiene que ser siempre subsidiaria y de última ratio. Siempre vamos a tratar de garantizar el derecho de ese niño o niña a mantenerse en su familia y por lo tanto es muy importante la intervención, pero eso también tiene que tener límites de tiempo para evitar esta incertidumbre. Y por eso también tenemos que fortalecer muchísimo más la etapa de revinculación familiar, porque no podemos asegurar esa subsidiariedad si es que no tenemos mecanismos y procesos efectivos de revinculación familiar. Entonces, regulamos, como decía, la etapa de fortalecimiento y revinculación familiar, que es la etapa que se aplica cuando se decreta una medida de separación respecto de la familia de origen. Entonces, decretada una medida de separación que da lugar a un cuidado alternativo, se tiene que propiciar el más pronto egreso de esta situación de protección, de esta situación de desprotección, y vamos a procurar
preferentemente la permanencia del niño, niña o adolescente en su medio familiar y por lo tanto aquí la intervención es fundamental para que pueda efectivamente producirse. Es un trabajo que se tiene que hacer con los progenitores, la familia de origen y los adultos significativos. Y se tiene que ir rindiendo cuenta de esto, como vamos a ver a continuación, a los tribunales. Pero como decía, también es importante evitar o limitar la incertidumbre respecto de la situación de ese niño o niña y por eso se determina un tiempo máximo de intervención de 12 meses, después del cual es necesario que ese niño egrese de esa causa proteccional, ya sea mediante la revinculación familiar, que es el primer objetivo que vamos a buscar, o eventualmente la adopción. Las vías de egreso están señaladas más adelante. Entonces, ¿cómo sería? Tendríamos un puro procedimiento de protección, una de cuyas vías de egreso puede ser la adopción. Entonces, no es que tengamos un procedimiento de protección y uno distinto de susceptibilidad de adopción y luego de adopción, sino que es un procedimiento de protección que se inicia, por supuesto, cuando se identifica alguna situación de desprotección del niño o niña. En este procedimiento de protección se pueden decretar primero medidas cautelares y luego, por supuesto, medidas definitivas en la sentencia. Si es que se decretan medidas de separación de la familia de origen, pueden, por supuesto, decretarse otras medidas de protección a las cuales se tiene que hacer seguimiento también. Se inicia la etapa de revinculación y fortalecimiento familiar, que es una de las etapas de las líneas de acción que el servicio tiene que llevar a cabo, junto también a los organismos colaboradores. Y aquí es muy relevante que durante todo este proceso, que como decía va a tener un máximo de 12 meses, tengamos de manera intermedia revisiones. Entonces, luego de la dictación de la medida de protección va a haber una primera audiencia informativa y de primera revisión con la familia de origen y el tribunal podrá determinar cuándo se realizan las siguientes audiencias de revisión, pero no podrá pasar más de 3 meses en cada una de ellas. Entonces, luego de esas audiencias de revisión, el tribunal cita la audiencia especial de egreso, no puede pasar, insisto, más de 12 meses, y ahí se determinan las distintas vías de egreso y la causa de cumplimiento. En la siguiente lámina están las vías de egreso. Entonces, en la audiencia especial de egreso, necesariamente el tribunal tiene que tomar una decisión sobre la situación de ese niño o niña. Puede ser el término de esa medida de separación, restableciendo el cuidado personal del niño, niña o adolescente con uno o con ambos progenitores. También el término de la medida de separación se puede producir radicando el cuidado personal en algún miembro de su familia extensa o en algún adulto significativo, por lo tanto en ese caso se puede establecer un cuidado personal distinto a los progenitores, pero que no implica la adopción, sino que simplemente la determinación del cuidado personal de manera judicial. Se puede modificar la medida de separación por una modalidad de cuidado alternativo en familia extensa, lo que todavía es un cuidado personal de carácter proteccional de este niño o niña, o la adoptabilidad, de conformidad a todo lo que hemos regulado. Entonces, la idea es poder ver esto de manera integral y pensar justamente cuál es la trayectoria de ese niño o niña. Eso muy en resumen sería lo que se regula en materia de modificaciones a la ley de tribunales de familia para establecer el procedimiento. Y la última modificación que se establece a otras leyes es la modificación a la ley del Servicio de Protección Especializada, estableciendo la obligación del servicio de solicitarle al registro civil el certificado de parientes en caso de decretarse una medida de separación de la familia de origen para poder hacer este trabajo de revinculación. Esto ya lo habíamos regulado también. Y también
se señala que para atender el interés superior del niño se permite que el niño, niña o adolescente solicite considerar a adultos significativos como vías de egreso. Y esto podrían eventualmente ser familias de acogida extensa y aquí o familias de acogida, pero es importante tener la precaución de que en caso de que se observe que la familia de acogida no está favoreciendo, sino que está obstaculizando la revinculación familiar, el juez puede cambiar el cuidado alternativo. Esas serían las modificaciones a otras leyes y luego quedarían los artículos transitorios. Para explicarle al senador Piu que normalmente cuando comenzamos a votar un artículo o un párrafo, hacemos esta introducción como genérica para abordar los temas que vamos a terminar de votar hoy día, que dicen relación ya con temas más de modificaciones de ley que están anteriores y que de alguna manera hay que armonizarlas. Pero en general esto prácticamente todo lo que hoy día vimos ya lo hemos convenido, lo hemos acordado y el propósito, como usted ve, de la ley es poder disminuir lo más posible los tiempos para facilitar la adopción en el caso de que esta fuera la alternativa, porque hay otras que tampoco hay que desconocer que son parte del proceso que tiene que vivir un niño en caso de una situación de vulneración de derechos. Pero eso. Así que ahora partimos con... Sí, senador Piu. Bueno, gracias, Sí. Presidenta. Si fuera posible, solo 2 preguntas generales al Ejecutivo respecto a los puestos. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio, ministra, muy agradecido. Dentro de las cosas que se fueron señalando está la calificación del progenitor. ¿Está considerado en los reglamentos certificar eso con exámenes de ADN? O sea, estar con certeza jurídica de lo que provee un examen de ADN, que efectivamente son los progenitores. Esto en atención a que niños o niñas pueden nacer en lugares que no necesariamente un hospital atendido por un médico con un certificado, o se pueden cambiar. O sea, esa primera realidad, cómo hacerse cargo. Y la segunda es, ¿quién va a definir quiénes son estados en crisis? ¿Lo va a definir la Cancillería? ¿Quién? O sea, porque uno dice no se puede hacer, pero definiendo que van a haber estado en crisis, ¿qué es un estado en crisis? ¿Y quién va a calificar esa condición? Esas serían las 2 preguntas. Muchas gracias, Presidenta. Respecto de la primera consulta, senador, aquí se aplican, o sea, quienes se consideran como progenitores según las reglas generales, quien conste en el certificado del registro civil. Aquí no se alteran las reglas de filiación reguladas en el Código Civil y en toda la legislación de tribunales de familia, por lo tanto serían aplicables esas normas, entre las cuales se considera una de las formas de determinar la filiación tiene que ver con los exámenes de ADN. Entonces aquí no se modificaría eso, sino que nos basamos en esto. Y respecto de la segunda consulta, nosotros regulamos en la sesión pasada la adopción internacional. Aquí la adopción internacional reconocida por el Estado que establecía con aquellos Estados miembros que forman parte del Tratado de La Haya, que es el tratado que regula la adopción, o países con los que el Estado tuviera un acuerdo bilateral respecto de este ámbito, todos los cuales determinan una autoridad central a través de la cual se valida la adopción. Ahora, eventualmente, justamente si hubiera una situación como esta, importante atender, o sea, se aplicarían las reglas generales y atender a lo que establezca el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero por regla general la adopción internacional, como reconocida por la ley, va a ser con aquellos países con los que han suscrito ese tratado o con los que se tengan acuerdos bilaterales. Sí, les pido disculpas que estaba un poquito distraída, tengo que contar por qué, porque tiene que ver con esta comisión, que lamentablemente recién se dio aviso, que ojalá no sea así, de un secuestro de un niño, de un robo de un niño en el Hospital Regional de Temuco, que es mi región, y está cerrado todo el hospital y todo el perímetro, porque obviamente, que ojalá no sea así, porque son lugares, un día lunes, muy masiva la cantidad de gente que está en el Hospital Regional es enorme. Entonces,
Sería lamentable que así fuera. Yo creo que procedemos ahora ya a dar inicio a la votación. Le damos al abogado o a la ministra quienes van a ir dando lectura a los distintos artículos. Ya tenemos en nuestras manos la minuta de votación, de tal manera que aclarar solamente que estas votaciones han sido conversadas, las modificaciones también de los artículos, por la Secretaría Técnica, compuesta por abogados que representan a distintos senadores que hoy día son titulares de esta comisión. Sí. Le voy a dar la palabra a Fernando para que lea. Aquí, tal como ha sucedido en otros casos, hay modificaciones a las indicaciones originales que se trabajaron con los asesores y asesoras, y aquí son principalmente adecuaciones de redacción y de conceptos. Fernando. Muchas gracias, Presidenta. Y por intermedio saludo a la senadora y los senadores. Nosotros proponemos en un inicio modificar no una indicación, sino el texto aprobado en general por la Sala del Senado, dado que creíamos que era necesario precisar respecto de las prohibiciones en el literal A, que nosotros proponemos que sea modificado, que si bien es formal, creemos que es sustantiva, que es modificar el literal A del artículo 68, que es el primer artículo de las prohibiciones, en el título séptimo, que pasaría a ser sexto, sobre prohibiciones y delitos. Y ahí proponemos, en el literal A, que se prohíbe, A, requerir u obtener indebidamente para sí o para terceros beneficios económicos, materiales o de otra índole por parte de las personas, instituciones y autoridades involucradas en el proceso de adopción. Creemos que estas precisiones son importantes para no dejar dudas de qué es lo que está prohibido. Luego, las indicaciones 352 bis, 353 bis no sufren modificación y son en realidad de forma, o sea, cambia padres por progenitores, incluir la palabra o hija a continuación de hijo, o incluir la voz conviviente de hecho a continuación de conviviente civil, en concordancia con lo que ya ha votado la comisión con anterioridad. Y eso sería hasta la 354 bis. Y finalmente, lo mismo en la 355 bis respecto de añadir o conviviente de hecho a conviviente civil. Eso respecto del artículo 68. Hablo en general que no, sería otro número de acuerdo a la Secretaría. ¿No hay observaciones? Con modificaciones, porque de hecho lo primero que ustedes están proponiendo se refiere a la letra A. Sí, a mí la se me letra A confundieron. no tiene indicación. Entonces se entenderían todas aprobadas con modificaciones y ahí serían las adecuaciones. Sí. O sea, aprobada con modificaciones, más que ingresada después. Si no hay objeción, por unanimidad. Y luego el artículo 69 no tuvo indicaciones de ningún tipo. Sí. A continuación, nosotros en el artículo 70 proponemos reemplazarlo por el siguiente, y ese no fue modificado por la mesa técnica. No tuvo modificaciones. El artículo 70 que reemplazaría al actual artículo 70 aprobado en general, que es el primer artículo de los delitos. ¿Lo leo? Artículo 70. Revelación de antecedentes. El funcionario público que revelare antecedentes de que tenga conocimiento en razón de su cargo y que de acuerdo a esta ley son reservados o que consintiere en que otra persona acceda a ellos, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo y multa de 6 a 20 unidades tributarias mensuales. La misma pena se impondrá a quien, habiendo accedido a dichos antecedentes en razón de su profesión u oficio que desempeñare, los revelare o consintiere en que otros accedan a ellos. Ese sería el primer delito. Senadora Carvajal. Una consulta al asesor de la ministra en razón de la oportunidad y el tiempo, porque se entiende que la revelación de los antecedentes durante el proceso. Porque si hay más adelante el derecho a acceder a la información, pudiera eventualmente entregarla, digamos. Entonces no está restringida a ese ámbito. ¿Y en qué manera yo deduzco que es en ese momento? Para ver si... Sí, Presidenta.
a la consulta de la senadora Carvajal. Esta es una obligación que es permanente, pero es de aquellos antecedentes que son reservados. Por lo tanto, no afectaría, claro, y posteriormente, porque antecedentes que sean antecedentes reservados de una causa continúan siendo reservados. Pero esto no es contradictorio con el derecho a conocer los orígenes y lo que ya hemos regulado, sino que son aquellos antecedentes justamente que han sido calificados como reservados. Procedemos a votación entonces si hay unanimidad y si no, votación individual. ¿Senadores? Ya, entonces votación 1 a 1. Senador Walker, perdón. En votación la indicación 355 ter. Senador Walker. Presidenta, muy buenos días. Yo quiero votar a favor, quiero agradecer el trabajo de los asesores. Acá efectivamente se está ampliando el ámbito de aplicación de este delito de revelación de antecedentes, se eleva el estándar sancionando al que permita el mero acceso a antecedentes que son objeto de reserva. Me parece que esto es fundamental por aplicación del principio del interés superior del niño o niña adolescente, así que voto a favor. Senador Piu. Presidenta, brevemente fundamental. Yo creo que lo relevante aquí es la reserva de los antecedentes. Otra ley dispondrá por cuánto tiempo se mantendrá esa reserva y esa es probablemente la forma en que se podría tener acceso. Pero aquello que se define reservado creo que es lo que corresponde. No solamente están los funcionarios públicos, sino que están todos aquellos que ahí se relacionan, abogados y otros que tramiten. Por lo tanto, creo que está bien y voto a favor. Senadora Carvajal. Sí, yo no lo he entendido y mi consulta era si esto efectivamente es ad eternum, porque al establecer que un funcionario en el uso de sus facultades pudiera entregar información cuando es solicitada, digamos, aun cuando sea confidencial o reservada por otro organismo, por ejemplo, entonces me parecía que para estos efectos a lo mejor se podía dar más precisión, pero el entendido que es en general respecto a cualquier dato reservado para este proyecto, entiendo que se cumple el propósito, así que apruebo. A favor. En relación a esta indicación, solo fue cambiada la voz Estado por país porque nos parecía más adecuado y ahora procedo a leer para que se entienda el cambio. Artículo 71. Obtención ilegal de niño, niña o adolescente. El que, con vulneración de los procedimientos previstos por la ley, obtuviere la entrega de un menor de 18 años para sí o para otra persona, para facilitar la constitución o modificación de su estado civil, alterar su filiación o para sacarlo del país, en vez de Estado, con fines de adopción, incluso antes de su nacimiento, será sancionado con presidio menor en su grado medio. La pena de presidio menor en su grado máximo, la pena será de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo y multa de 10 a 20 unidades tributarias mensuales si concurrieran alguna de las siguientes circunstancias. Hubiere mediado engaño o abuso de autoridad o de confianza. Se hubiere entregado o prometido entregar un beneficio económico o de otra naturaleza, o se hubiere actuado motivado por la entrega o promesa de un beneficio económico o de otra naturaleza. Las mismas penas del inciso anterior se impondrán si el delito fuere cometido por empleado público, abogado, médico, matrona, enfermera o asistente social, cuando ejecutare la conducta abusando de su oficio, cargo o profesión, o si el delito fuere cometido por el encargado a cualquier título del cuidado del niño, niña o adolescente. Las penas señaladas en este artículo se aumentarán en un grado cuando se persiguiere la salida del país del menor de edad. En todos los casos señalados en este artículo se aplicará además, si correspondiere, la pena de inhabilidad para ejercer el cuidado personal, la patria potestad y la guardia del niño, niña o adolescente. En esta indicación se absorben todos los delitos que estaban regulados anteriormente de forma separada y por eso a continuación el Ejecutivo propone suprimirlos para que en un solo delito se contengan todas las variables y todas las hipótesis posibles vinculadas a este delito
de obtención ilegal de niño, niña o adolescente. ¿Observaciones al respecto, senadora Carvajal? Sí, yo entiendo que esto está acordado, que igual se discutió, pero yo tengo una observación que tiene que ver con un tema de fondo. Hoy día el delito de la sustracción, el robo de niños, literalmente no está regulado ni penalizado, que es algo que yo quiero atender y quiero atenderlo porque me voy a hacer cargo de presentar un proyecto de ley en razón de aquello. Pero si hoy día miramos este artículo, que al final del día es el propósito que alguien lleve un niño y se robe un niño, derechamente, en términos coloquiales, porque vulnera los procedimientos, porque lo saca del país, porque en uso de su información sabe que hay un niño en proceso de adopción, tiene una pena que a mi juicio es bien baja respecto a lo que significa, obviamente, sustraer un niño. O sea, presidio mayor en su grado mínimo No, por eso dice la sustracción. Pero en este caso estamos disminuyendo mucho más allá con la sanción que se establece de lo que incluso es la sustracción de menores. Entonces no me hace sentido que tenga una pena de ese nivel cuando la sustracción es absolutamente, entonces no tiene concordancia. Creo que habría que revisarlo, por lo menos asimilarlo a la sustracción de menores, por lo menos, porque acá hay un antecedente mayor, es decir, el sujeto en uso de sus facultades, es decir, con todo lo posible para generar ese hecho, y tiene una pena menor que la sustracción, o sea, que cualquiera en la calle me lo quita, digamos. O sea, creo que hay ahí una discordancia que es bien brutal, a mi juicio. Si se podría revisar, ministro. Ministra. Sí, respecto de este tema es importante esta regulación. Obviamente esta regulación se aplica conjuntamente con el resto de nuestra legislación penal y en ese sentido, eventualmente en casos como estos, podrían ser aplicables tanto el delito de secuestro como el de sustracción de menores, que está regulado en el Código Penal. Y eventualmente esto, así que probablemente, obviamente siempre hay que atender al caso concreto, estaríamos hablando de un caso de concurso de delito y que el juez tendrá que ponderar. Por lo tanto, nosotros entendemos que aquí lo que estamos haciendo es reforzando la regulación que existe con este delito en particular. Entendiendo que lo que están explicando ustedes es que este es otro delito. O sea, la obtención ilegal es otro delito que tiene otra, digamos, pena y por lo tanto debieran ser copulativas. Podrían ser. Podrían, pero no lo sabemos. Pero claro, pero de alguna manera son tres delitos distintos lo que usted nombró. Este es un tercero. Exactamente, porque acá el delito, el supuesto de hecho es la obtención del niño, no la sustracción del menor ni el secuestro, sino que adicionalmente el hecho con fines de cambiar su filiación, sacarlo del país con fines de adopción, incluso antes de su nacimiento, o modificar su estado civil, el supuesto de hecho sería ese, además de todos los delitos anteriores que pueden haberse cometido. Senadora Carvajal. Mi tema no es con el concurso de requisitos, mi tema es con la sanción, porque el objetivo final del que obtiene legalmente un niño es sustraer un niño, y a cambio incluso en términos cotidianos, es robarse un niño, entonces no puedo entender que tenga una sanción no igual o similar incluso a la sustracción de menores. O sea, creo que hay ahí un nivel que puede generarse para el mismo efecto una pena distinta. O sea, yo si genero, y perdona a lo mejor lo coloquial de mi ejemplo, pero si alguien viene conociendo que hay una persona que está en vías de ser adoptado, genera condiciones para que esa persona sea sacada del país, ¿yo la voy a sancionar por este delito o por sustracción de menores? Probablemente, pero ya el niño no va a estar. Entonces yo lo que preveo cuando hay una pena que al menos asimile una sustracción es generar también una prevención que permita establecer que el delito tiene igual sanción. O sea, para mí, a mi juicio y mi opinión como senadora es que este caso o este tipo de delito, obtención ilegal de un niño, debería tener la misma pena o al menos la misma pena que la sustracción. Si estamos obteniendo legalmente un niño, o sea, al menos mi opinión. Gracias, Presidenta. Sí, siguiendo la misma línea, yo creo que, no sé si no es mucha la premura revisarlo, poder dejarlo pendiente. Sí, de acuerdo con cambiar la palabra Estado, que es lo que está en la modificación. De hecho, en el párrafo 7 se refiere a país, o sea, para homologar dentro del mismo texto es bueno usar país.
y está bien eso, pero sí me queda la duda con lo que se señala, que es lo que sería lo más adecuado para que exista el mismo criterio, nada más. Primero, estamos todos de acuerdo porque hay que cambiar la palabra país, que era la diferencia. Lo segundo, yo siempre he dicho que yo con mucha humildad presido esta comisión no siendo abogada. Entonces, supongo que cuando se trabajó con esta pena, se trabajó como el universo vinculado a este tipo de delitos y cuáles son las penas que hoy día son proporcionales a este tipo de delitos. O sea, no creo que haya sido, y ahí le pediría yo a la ministra y al abogado cuáles fueron los criterios usados para la pena que hoy día se está imponiendo, porque entendería yo que las penas son un poco proporcionales a lo que la legislación chilena plantea en muchos otros delitos también. Presidenta, justamente esto es un tema que se trabajó con justicia para establecerlo en coherencia con la actual regulación, como lo que en general se ha trabajado en la discusión jurídica respecto de este tipo de delitos. Yo, como reitero lo que señala Fernando, aquí estamos creando un delito adicional, por lo tanto, lo más probable es que en casos como estos puedan concurrir ambos delitos y, por lo tanto, esto es algo que suma y refuerza la pena porque, en particular, no viene a regular el delito de secuestro o sustracción que está regulado en el Código Penal, sino la alteración de su estado civil, filiación o una adopción propiamente tal. Esto se revisó efectivamente con justicia en virtud de la proporcionalidad y los delitos con los que tiene concurso. Por lo tanto, nosotros sostenemos esa posición. Ahora, siempre quizás este podría ser un tema que eventualmente lo pudiera revisar nuevamente la Comisión de Constitución, en particular el tema de la pena, pero al menos nosotros, respecto de la indicación que presentamos, nos parece que esta pena refuerza lo suficiente la gravedad del delito, que nadie, por supuesto, duda. Senador Walker. Sí, Presidenta, la verdad es que a mí la descripción del tipo penal que está propuesto y que trabajaron nuestros asesores me parece bien. Yo creo que está bien cubierto la necesidad de lo que queremos resguardar. Por una parte, en este caso, prohibir cualquier aporte económico, cualquier beneficio. Esto es un tema que desgraciadamente en otros países latinoamericanos se ha prestado para mucho abuso y termina siendo un negocio que están involucrados abogados, las propias familias, se aprovechan de la vulnerabilidad de las familias, ¿no? Pero de la forma en que está tratado esta indicación me parece que recoge plenamente los objetivos que nos hemos propuesto y, por cierto, resguardando el principio del interés superior del niño, que la vinculación familiar, pero que esa vinculación familiar no esté afectada por ningún tipo de distorsión en el proceso. Así que yo, por mi parte, no tengo ningún problema en aprobar la disposición como se ha planteado. Así es. Perfecto. Hacemos votación individual para este artículo en particular.
Senador Walker. Sí, lo que pasa es que acá todos los asesores nos están haciendo la observación que tal vez haya que dejar claro en forma expresa que esto es sin perjuicio de la concurrencia de otros delitos. No sé cómo tal vez la Secretaría nos puede producir, claro, porque ¿qué pasa si junto con la obtención ilegal hay un secuestro que obviamente va a tener una pena más alta? El caso que acaba de poner, por ejemplo, la presidenta del hospital de Temuco. Entonces, tal vez sería tan simple, a ver qué opina la Secretaría, como dejar que al final del punto seguido que diga será sancionado con presidio menor en su grado medio, coma, sin perjuicio de la concurrencia de otros delitos, yo lo dejaría hasta ahí, o decir sin perjuicio de la concurrencia de otros delitos que puedan tener una pena mayor. No sé qué le parece a la Secretaría. Sí, la Secretaría va a dar una opinión. Lo que pasa es que las penas, en general, en los delitos están establecidas en forma general, o sea, hay una escala. Entonces, de repente, subir para un delito puede implicar un desajuste mayor. Ahora, finalmente, eso lo va a determinar el juez también, o sea... Tal vez le podemos dar la palabra a nuestros asesores, pero el tema es qué pasa si concurre un secuestro y finalmente el delito, la pena va a ser no por el delito de secuestro, de una pena muy alta, sino que por este tipo especial de obtención ilegal. Entonces ahí es donde quizás sea bueno dejar establecido que esto es sin perjuicio de otros delitos, no sé. Yo vuelvo a reiterar mi argumento. Yo supongo que cuando se hace una estimación de pena, donde estaba el Ministerio de Justicia involucrado, se ha hecho un análisis de proporcionalidad que sea armónico con el resto de los otros delitos que están además vinculados a este tipo de situaciones. Hubiera querido que esto se hubiera visto antes para que efectivamente no nos hubiera generado una discusión ahora. Yo también puedo simplemente no votarlo y dejarlo pendiente, pero ojo que el tema no tiene que ver con la redacción del artículo, sino más bien con la pena, que es algo bastante más complejo que solo cambiar la redacción. Entonces, planteando que hemos trabajado de manera armónica todo esto, ministra. Sí, presidenta. Respecto de eso, además de la pena, el senador Walker plantea agregar esta aclaración. A mí me parece que en general cuando hablamos de delitos es bien importante ser cuidadoso con la manera en que se regula y por lo tanto me parece que dado que estamos hablando de conductas típicas que son distintas a las que ya están reguladas en el Código Penal, y en ese caso estarían concurriendo delitos distintos y así se perseguirían, como sucede habitualmente cuando concurre más de un delito, porque hay distintos supuestos de hecho, se aplican las reglas generales. Entonces me parece que podría ser que agregar esta frase fuera innecesario y me parece que es mejor dejar los tipos penales bien limpios en ese sentido. Entonces, bueno, nuestra sugerencia sería aprobarlo así como está y como fue trabajado con el Ministerio de Justicia. Senador Juan Castro. Perdone, Luis Castro. que estaba con una dificultad por llegar. Y solamente respaldar lo que ha dicho la ministra en el sentido de que no veo necesaria una redundancia en el punto sometido a la escala de pena general, el tema en cuestión. Yo voy a someter a votación el artículo. Está fuera la senadora. Ahora viene. Someter a votación el artículo. Sin embargo, también quiero dejar presente que, como lo ha dicho la ministra, todo el proyecto va a ser sometido a revisión de Constitución, quien hará lo propio respecto de todo este tipo de artículos que tienen que ver con temas penales.
Senador Walker, para Senador Piu, De acuerdo en cambiar la palabra Estado por país y esperando que después revise la Comisión de Constitución, voto a favor, señora secretaria. senador Castro, Igualmente esperando la revisión, pero hasta el momento con el nivel de acuerdo que hay con la precisión que acaba de hacer la ministra, a favor. senadora Carvajal, Chuta, no sé si me puede informar la Secretaría cuál es la precisión que hizo la ministra. la precisión que se hizo es en el... No, pero la modificación que se está proponiendo, Presidenta, es por parte del Ejecutivo, en el inciso primero, cambiar la palabra Estado por país. Ah, ya, sí, eso sí. Y el resto de la indicación permanecería igual sin agregarle ninguna frase, en el entendido que esto después se verá en la Comisión de Constitución y que además hay un sistema general de penas para los delitos. Sí, yo quiero justificar mi voto en contra. Me parece insólito que ante el hecho de que una persona puede ser sustraída o obtenida, ya usando un término medio comercial para aquello, obtención ilegal, como si uno tuviera a los niños de manera legal e ilegal, no se condice con la legislación actual. Creo que hoy día, cuando hay antecedentes suficientes en el mundo, no solo de la trata y sustracción de menores, sino que el robo de niños, merece que nuestra legislación sea contundente en aquello y particularmente los estándares sancionatorios cuando hay de cualquier forma un hecho que implique la obtención de un niño, o en este caso, como dice, o el robo de un niño es una sanción que al menos merezca una pena altísima y en este caso creo que es insuficiente lo que se propone y espero, bueno, hacer y presentar alguna indicación o alguna observación a este tema, sin perjuicio que además añado que de lo que me comentan no fue parte del acuerdo este tenor de los asesores. Entonces creo que también eso es importante dejarlo sobre la mesa. Y en este contexto, y dicho aquello, es que voto en contra. Presidenta. Yo no voy a votar hasta que me informe el asesor jurídico si lo que está planteando la senadora es real, porque esto no es lo un tema revis- menor que ella está informando públicamente Presidenta, que... esto lo revisamos toda la redacción en detalle en la mesa técnica y explicamos también que esto era parte de una discusión más grande que se está dando también a nivel de Ejecutivo en el Parlamento en relación a las penas, a los delitos y en el proceso, en la discusión que se está dando en las mesas legislativas de nuevo Código Penal. Entonces se está buscando ser consistente por parte del Ejecutivo respecto a las iniciativas y también los acuerdos ya adoptados también con los distintos equipos que están revisando todos estos temas y en virtud de ello... Bueno, no es que no haya habido acuerdo en la Secretaría Técnica No, o sea, respecto de hubo este punto acuerdo en particular. En su momento hubo acuerdo, en ese momento hubo acuerdo. ¿En la pena? O sea, en la forma en que estaba redactado el artículo en su completitud. Ya. Sí, que aclararlo. Y lo otro que, bueno, yo voy a votar a favor, pero sí que en la redacción uno entiende que en el fondo es como la búsqueda de subterfugios para hacerse de, o sea, es como mentir, es como falsear datos. Eso es el delito en el fondo. No es la apropiación del niño, digamos, indebida, sino más bien el cómo a través de o motivado por se falsean datos, se adulteran, se usan posiciones privilegiadas. Es como el abuso del cargo, del oficio, del lugar en donde está la persona para efectos de proceder a otra acción que vendría siendo, cierto, en este caso, la sustracción de un menor o algo parecido. Que yo creo que eso es bien importante aclararlo, que no es lo mismo. Voy a votar a favor. Presidenta, entonces esta indicación está aprobada por 4 votos a favor y 1 en contra, con modificaciones. Luego pasamos al artículo 72, página 164 del comparado, la indicación 355 quinquies de Su Excelencia el Presidente de la República para suprimir el artículo. Como señalaba anteriormente, el propósito de eliminarlo es porque está regulado en el artículo que se acaba de aprobar. Lo mismo con... no, sí, eso. Hay que votarlo, pero yo votaría en forma unánime un tema de redacción, o sea, hasta 2 veces si es que no lo eliminamos. Sí, habíamos facultado.
que hay que eliminar, Entonces, ¿sí? A Aprobado proceder sin nomás. modificaciones, 5-0. Claro. Ya. Luego pasamos a la página 165 del comparado. Aquí entramos al título octavo, potestad reglamentaria, artículo 73. La indicación 356 de Su Excelencia el Presidente de la República está retirada. Luego viene la indicación 356 bis de Su Excelencia el Presidente de la República para reemplazarlo. Como señalaba la ministra en la presentación, acá se regula el reglamento y el contenido que tiene que tener el reglamento de esta ley, sin perjuicio de que hay otros reglamentos que se tienen que modificar y que se están incorporados en los artículos transitorios. Artículo 73. Reglamento. Un reglamento dictado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia establecerá a. El procedimiento de ingreso al registro de poseer las condiciones generales para la adopción de un niño, niña o adolescente, a que se refiere el artículo 33, de acuerdo a los principios establecidos en el párrafo segundo de esta ley, la emisión del correspondiente certificado y la reclamación en caso de disconformidad en los resultados de la evaluación efectuada en el mismo. Además, deberá regular la forma de emisión, su vigencia y las maneras de dejar sin efecto los certificados otorgados en el procedimiento precedentemente señalado. B. El proceso de autorización de organismos internacionales para actuar como intermediarios en materia de adopción internacional, según lo dispuesto en el artículo 7º de esta ley. Y en el caso del C, modificamos la redacción, señalando ahora en la propuesta de la mesa técnica que diga C, el procedimiento y plazos para realizar la solicitud excepcional de adopción por parte de familias de acogida, de conformidad con lo establecido en el artículo 37, de cualquier otro aspecto necesario para la correcta aplicación de la ley. El literal C ya está regulado anteriormente. Sí. Eso. El cambio, senador Walker. Gracias, presidenta. Los asesores habían planteado una duda en relación a la referencia en el reglamento a las instituciones, a los organismos colaboradores, porque así como en la letra B hay una remisión al reglamento para efectos del proceso de autorización de organismos internacionales para actuar como intermediario, preguntarle al Ejecutivo por qué no se optó por mencionar algo similar en relación a los organismos colaboradores. Sé que en el artículo segundo transitorio hay una referencia a los organismos colaboradores, me parece, pero como para que no haya una disociación entre los artículos permanentes y los transitorios, tal vez sería importante o que el transitorio haga referencia al artículo 73 o incluir en el artículo 73 a los organismos colaboradores. Es un comentario y una pregunta al mismo tiempo al Ejecutivo para ver de qué manera el reglamento se va a hacer cargo de la situación de los organismos colaboradores. Yo iría a la pregunta más de fondo, ¿por qué no se incorporó en la redacción? Porque eso aseguraría que en el reglamento se incluya. Presidenta, esto tiene que ver con que este es el reglamento específico de esta ley y requiere regular la intervención de los organismos internacionales, específicamente en los casos de adopción. El rol de los organismos colaboradores en todo el sistema, o sea que hay otras regulaciones aplicables y está justamente regulado en la ley del servicio y por lo tanto nos parece que no requiere justamente una regulación específica acá, en consideración a todo el conjunto de la legislación en materia de protección especializada. Bueno, Considerando que la adopción es una de las líneas de acción del servicio. Por lo tanto, por eso ya está regulado allá. Y acá lo que se hace en este reglamento es considerar aquello que ya no está considerado en los actuales reglamentos. Y por eso en el artículo segundo transitorio hacemos una distinción de plazo de dictación entre el reglamento a que se refiere esta ley
los reglamentos de esta ley y los reglamentos que requieren actualización a la luz de esta ley, dentro del que se encuentra el que regula la relación con los colaboradores acreditados, e incluso en el artículo 3º transitorio se regula en particular la entrada en vigencia de estas nuevas disposiciones para los colaboradores acreditados en atención a estas actualizaciones. Y como nosotros creíamos que incorporar en este reglamento una nueva regulación para los colaboradores acreditados nacionales implicaría una sobreregulación de materias que ya están reguladas en otro reglamento y que requieren actualización a la luz de esta ley, más que un nuevo reglamento o una regulación adicional a la que ya tienen en estas materias. Eso es el sentido de las indicaciones. Senador Walker. Dudas de técnica legislativa, nada más, porque Sí. es raro que el transitorio regule algo que no está en el articulado. O sea, si hay un artículo específico que dice, bueno, esto va a establecer el reglamento y se refiere y se remite expresamente a las materias que van a ser adoptadas al reglamento y no se menciona a los organismos colaboradores y se menciona después en un transitorio, pero sin referencia a el cuerpo del artículo donde se hace esta remisión, como que no se junta una cosa con la otra. Yo sé que la letra D amplía el ámbito de referencia y se señala que el reglamento establecerá cualquier otro aspecto necesario para la correcta aplicación de la presente ley y que con eso podríamos entender, pero estos son los típicos temas, Presidenta, que después de la revisión de la Comisión de Constitución pueden decir, bueno, ¿por qué no hubo una referencia expresa? Mire, no tengo problema en aprobar el artículo, pero creo que sería más completo si hubiera una referencia concreta. Yo coincido con el senador Walker, yo creo que lo que abunda no daña y si es efectivamente nos parece que quedaría mejor redactado y habría menos cuestionamiento en la Comisión de Constitución, dada la relevancia que tienen las instituciones intermedias, las colaboradoras no... La pregunta es cuál sería el problema de incorporar una letra extra. Ministra, Presidenta. Presidenta, esto, o sea, nosotros creemos que no quedaría armónico porque este artículo está regulando el reglamento que se dictará a propósito de esta ley, es decir, el reglamento de la ley de adopción. La regulación de los organismos colaboradores ya está regulada en otras leyes y reglamentos que evidentemente son aplicables también a esta normativa y por eso el artículo 2º transitorio señala que deberán actualizarse todos los reglamentos que son los reglamentos que están en la propia ley. El reglamento, por ejemplo, uno de los reglamentos que están regulados por la Ley 20.530 es el reglamento que fija estándares para los organismos colaboradores y los programas de las líneas de acción. Por lo tanto, en el artículo 2º transitorio se establece la obligación de actualizar, entre otros, este reglamento, como el reglamento de la Ley de Aporte Financiero. Por lo tanto, señalar que esto se regulara en el mismo reglamento generaría una redundancia y una duda luego de interpretación de en qué reglamento se tiene que regular, considerando que estas instituciones ya tienen su propio reglamento y lo que corresponde es actualizarlo y no incorporarlo. O sea, es un tema de técnica legislativa, pero tomamos la decisión de que se actualicen reglamentos que ya existen, además de la dictación del reglamento nuevo, considerando que las normas aplicables a los organismos colaboradores no son solo aplicables respecto de la adopción, sino respecto del resto de las líneas de acción. Sí, muchas gracias, señora Presidenta. El artículo 73, tal como se señala en la letra B, referencia al artículo 7 de la ley. Dado que el reglamento debiera tener todos los elementos, creo que es importante que una letra B anterior o nueva B haga referencia al artículo 6. Si fuera posible, me gustaría que el Ejecutivo leyera el artículo 6, porque estamos regulando el artículo 7 para lo internacional, pero el 6 es lo nacional. Entonces, para que tenga consistencia y coherencia, sería ideal referenciar al artículo 6 primero y después referenciar al artículo 7. Gracias, Presidenta. Tiene la palabra el Ejecutivo respecto a la consulta que está haciendo el senador Pío.
Presidenta. Aquí reitero lo que acabo de señalar, dado que justamente del propio artículo 6, de hecho, hace referencia a la ley que crea el servicio y a la ley de aportes financieros, por tanto, se rige por esa legislación que ya existe. Esto no significa que no vaya a tener regulación reglamentaria estos organismos colaboradores, sino que esta tiene una regulación que es de los organismos colaboradores en su conjunto para todas las funciones que cumplen, que es el reglamento que fija estándares para los organismos colaboradores y los programas de las líneas de acción, entre los cuales se encuentra la línea de acción de adopción, y el reglamento que determina los procesos de acreditación de los colaboradores, la forma en que se acreditará el cumplimiento de los requisitos respectivos, las causales para el rechazo y la revocación de la acreditación. Ese es el motivo, o sea, son distintos reglamentos, simplemente, por eso no están regulados en el mismo artículo, pero al estar regulado en el artículo 2º transitorio sí está contemplada su actualización. Al menos hay una explicación que dará claro en la historia de la ley, aun cuando todavía me queda poca claridad respecto de por qué no, pero quizás es un tema de comprensión mía nomás. Pero vamos a someter a votación el articulado, entendiendo que no hubo observaciones tampoco de la Secretaría Técnica, de los abogados asesores. Están todos acá presentes, ninguna otra observaciones a la redacción del articulado. Y el articulado, en el fondo, lo que más hacía mención era una D que cambió completamente, ¿cierto? Sí, quizás darle lectura antes de votar, por favor, porque ya cambió la orientación del análisis, así que sería bueno dar lectura y someter a votación, sí. Indicación 356 bis de Su Excelencia el Presidente de la República para reemplazar el artículo 73 por el siguiente. Artículo 73, reglamento. Un reglamento dictado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia establecerá a. El procedimiento de ingreso al registro de poseer las condiciones generales para la adopción de un niño, niña o adolescente a que se refiere el artículo 33, de acuerdo a los principios establecidos en el párrafo 2 de esta ley. La emisión del correspondiente certificado y la reclamación en caso de disconformidad con los resultados de la evaluación efectuada en el mismo. Además, deberá regular la forma de emisión, su vigencia y las maneras de dejar sin efecto los certificados otorgados en el procedimiento precedentemente señalado. Letra B. El proceso de autorización de organismos internacionales para actuar como intermediarios en materia de adopción internacional según lo dispuesto en el artículo 7 de esta ley. Letra C. Aquí viene la modificación. La nueva letra C dice, el procedimiento y plazos para realizar la solicitud excepcional de adopción por parte de familias de acogida, y falta una D, de conformidad con lo establecido en el artículo 37. Luego la letra D, cualquier otro aspecto necesario para la correcta aplicación de la presente ley. Pasamos a votación. En votación, por favor. Senador Walker. A favor. Senador Pugh. A favor. Senador Castro. A favor. Senadora Carvajal. Presidenta. A favor. Aprobado 5-0 con modificación que se refiere a la letra C y una letra ahí por ahí que falta. Luego pasamos a la página 160 del comparado. Tenemos la letra E. 157 de los honorables senadores señores Araya, Durresti, Latorre y Walker para sustituir la expresión organismos acreditados por colaboradores acreditados. ¿Observación del Ejecutivo respecto a esto? ¿Cómo está en el resto del texto que ya hemos ido aprobando eso? ¿Ya está aprobado anteriormente? Sí. Entonces simplemente hay que, ya tiene, claro. No, y acá estamos reemplazando el artículo, entonces se caería porque ya se aprobó. Entonces hay que rechazarlo. ¿Hay unanimidad? ¿Unanimidad? Rechazado 5-0. Luego pasamos a la página 167 del comparado. La indicación 358 del Presidente de la República, que está retirada. Estamos en el artículo 75.
Luego la indicación 358 bis de Su Excelencia el Presidente de la República para reemplazar en el numeral 1 la expresión 2842, inciso final, por 18, 36 y 41. Si es adecuación formal, simplemente la aprobamos por unanimidad. Luego, la página 168 del comparado, número 2, la indicación 359 del presidente está retirada. La indicación 359 bis del presidente para sustituir en el numeral 2 la expresión 2841 por 18 y 36. También es una adecuación También es formal. adecuación de forma. Luego, a la página 169 del comparado, el número 3, artículos 200 y la indicación número 359 ter de Su Excelencia el Presidente de la República para eliminar las frases la tuición o. El Ejecutivo. Sí, esta es una modificación formal porque la tuición no es la expresión que hoy día utiliza la ley de tribunales de familia, sino que cuidado personal. Si no hay observaciones, se aprueba por unanimidad. Luego, al inciso segundo del artículo 200, la indicación 360 del presidente que está retirada, la indicación 360 bis también del Ejecutivo para reemplazar los guarismos 28 y 41 por 18 y 36 respectivamente, esto es formal. La indicación 360 ter de Su Excelencia el Presidente de la República para intercalar entre la coma y la expresión de la ley de adopción la frase o artículo 41 en caso de no haberse concedido anteriormente. ¿Observaciones del Ejecutivo? Las anteriores, ¿hay alguna formal que debiéramos dar a aprobar? Sí, la 360 bis y la 360 quater también, ¿o no? Eliminar la frase tuición, lo mismo anterior. Sí, estoy a la espera de la única explicación que es la TER, 360 TER, porque el resto son todas cosas formales. Sí, este es el caso como se señala que reconoce el permiso, el derecho al permiso postnatal, de postnatal parental, y aquí lo que se agrega es que cuando se señala o artículo 41 en caso de no haberse concedido anteriormente, tiene que ver justamente con que si ya se concedió no procedería ahora, que hay una remisión los artículos 28 y 41 de la ley que quedarían, no sé si los tiene. Sí. En votación, la indicación 360 ter, 364, 360 quinquias. Senador Walker. A favor. Senador Piu. A favor. Senador Castro. A favor. Senadora Carvajal, presidenta. A favor. Ya, están aprobadas sin modificaciones, 5-0. Luego pasamos al número 4, página 170 del comparado. La indicación número 361 de Su Excelencia el Presidente de la República está retirada. La indicación 361 bis también del Ejecutivo para reemplazar la frase al artículo 28 por a los artículos 18, 36 o 41. También es formal. ¿Aprobadas por unanimidad? Indicación 362, el presidente está retirada, y la indicación 362 de
Su Excelencia el Presidente de la República para incorporar el siguiente artículo nuevo. Artículo. Modificaciones a la ley que crea el Acuerdo de Unión Civil. Agrégase en el inciso primero del artículo 9 de la Ley 20.830 que crea el Acuerdo de Unión Civil, a continuación del punto aparte que pasa a ser seguido la frase tampoco podrán celebrar un contrato de acuerdo de unión civil o los adoptantes con su adoptado. Sometemos a votación 5-0. Luego, la indicación 362 ter del Presidente de la República para incorporar el siguiente artículo nuevo. Artículo. Modificaciones a la Ley de Tribunales de Familia. Modifícase la Ley 19.968 que crea los tribunales de familia en el siguiente sentido. 1. Reemplázase el artículo 74 por el siguiente. Artículo. ¿Algo que quiere decir? ¿El Ejecutivo quiere algo? Sí. Antes que demos lectura. Presidenta, este artículo es bien largo porque justamente regula lo que señalamos respecto del procedimiento. Por lo tanto, aquí es bien extenso y señala de la separación del niño, niña o adolescente, que es muchísimo más exhaustivo y detallado que el actual. Establece cuáles van a ser los criterios para la separación, considerando que esta debe ser siempre de última ratio cuando existe vulneración grave de derechos, que refiere al interés superior del niño y detalla lo que viene después de la separación, como es la derivación al servicio de protección especializada, la preferencia por el cuidado alternativo familiar por sobre el residencial, en línea con lo que ya se ha regulado, y es muchísimo más robusto y detallado en términos de cómo se regula este proceso de separación, la solicitud al registro civil de la información sobre la familia de origen y todo lo que hemos explicado. Entiendo que no hay cambios, que en el fondo es... Un pequeño cambio que es de redacción en el inciso tercero. Señalaba niño, niña y ahí faltaba la expresión o adolescente. Vamos a lectura igual, dada la importancia que tiene desde la Secretaría, y luego sometemos a votación. El artículo 74 señala lo siguiente. De la separación del niño, niña o adolescente. El tribunal solo podrá disponer como medida de protección la separación del niño, niña o adolescente de sus progenitores o de la persona a cargo de su cuidado cuando la vulneración grave de derechos por causa de la inobservancia de los deberes de cuidado de quien lo tiene a su cargo es de tal entidad que pone en riesgo su vida o integridad. La resolución que ordene esta medida deberá siempre fundarse en el interés superior del niño, niña o adolescente, que será la consideración primordial de la decisión, ajustándose a las exigencias establecidas en los artículos 24 de la Ley número 21.302, que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y modifica normas legales que indica, y 27 de la Ley número 21.430 sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia y en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. En el inciso tercero, aquí está la modificación propuesta. Dice, la resolución que dicte la medida de separación del niño, niña y se agrega o adolescente de conformidad a la Ley 21.302 ordenará su derivación al Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia para su ingreso a un programa de cuidado alternativo y de fortalecimiento y revinculación familiar. La modalidad de cuidado alternativo será preferentemente de carácter familiar y excepcionalmente de naturaleza residencial. Los niños y niñas entre 0 y 3 años de edad serán siempre acogidos en modalidad familiar, prefiriéndose a miembros de la familia extendida a falta o imposibilidad de los padres o madres. La resolución a que se refiere el inciso primero deberá pronunciarse sobre quién ejercerá el cuidado personal del niño, niña o adolescente, correspondiendo en la modalidad de acogimiento residencial al director
del proyecto y respecto de la modalidad de acogimiento familiar al adulto acogedor. El tribunal comunicará dicha resolución a la Oficina Local de la Niñez, la que pondrá término a las medidas administrativas que se encuentren vigentes, no pudiendo en estos casos dictarse nuevas ni renovarse las existentes mientras dure la modalidad de acogimiento de que se trata. Asimismo, en caso de ordenarse medidas de cuidado alternativo de las mencionadas en el inciso séptimo del artículo 27 de la Ley número 21.430 sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia, de no ser posible, por razones fundadas, resguardar el principio de no separación, el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, por sí o a través de los colaboradores acreditados que ejecuten la línea de acción del cuidado alternativo, deberán adoptar las medidas necesarias para que entre los hermanos o entre los adolescentes y sus hijos o hijas se mantengan relaciones directas y regulares. Del respeto a este derecho en favor de niños, niñas y adolescentes, deberá informarse al tribunal en la forma y oportunidad establecida en la ley. De conformidad con lo señalado en el inciso séptimo del artículo 24 de la Ley número 21.302, en caso de dictarse una medida de separación de carácter cautelar, el servicio deberá oficiar a la Dirección Nacional del Registro Civil e Identificación para que emita un informe de red de la familia de origen del niño, niña o adolescente. Específicamente deberá informar sobre su composición de conformidad a lo establecido en el artículo 80 ter, la individualización y domicilio de cada uno de sus miembros y las circunstancias de encontrarse en el Registro General de Condenas, especificando si se encuentra en la sección denominada Registro Especial de Inhabilitaciones para ejercer funciones en ámbitos educacionales o con menores de edad y en el Registro Especial de Inhabilidades impuestas por delitos contra la vida, integridad física o psíquica de menores de 18 años, adultos mayores y personas en situación de discapacidad, en el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia, en el Registro Especial de Personas Condenadas por Violencia Intrafamiliar y en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. El Servicio de Registro Civil e Identificación deberá evacuar el informe en el plazo de 12 días hábiles desde la recepción del oficio. En la solicitud que realiza el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, se individualizará la causa judicial de protección en favor del niño, niña o adolescente, requiriendo que el informe también se remita al tribunal respectivo. Sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, en caso de que el procedimiento de protección se haya iniciado porque los progenitores o quienes detentan el cuidado personal hayan abandonado al niño, niña o adolescente en la vía pública, en un lugar solitario, en un recinto hospitalario o en cualquier otro establecimiento público, en la misma resolución que decreta el cuidado alternativo de carácter cautelar, el tribunal deberá oficiar a la Dirección Nacional de Registro Civil e Identificación en los mismos términos regulados en el inciso anterior para efectos de informar a los miembros de la familia de origen, de conformidad a lo establecido en el artículo 80 ter, sobre la existencia del procedimiento y las posibilidades de hacerse parte en él. En este caso, el Servicio de Registro Civil e Identificación deberá informar dentro del plazo de 10 días hábiles, contados desde la presentación, desde la recepción del oficio. Luego, tiene un número 2 que incorpora a continuación del artículo 74 el siguiente artículo 74 bis nuevo. ¿Doy lectura o para un momento? Perdón, sí. Dado lo extenso del artículo, creo que es mejor revisar primero lo que ya se dio lectura, ver si hay observaciones y luego el siguiente. Por favor, senador. Muchas gracias, Piu. Presidenta. Sí, solo porque hay dos criterios con respecto a la información que se solicita al Servicio de Registro Civil e Identificación. En uno a un plazo de 12 días y en el otro a un plazo de 10 días. ¿Hay alguna explicación que fundamente esto? Gracias, Presidenta. Sí, tengo otra observación como para que puedan responder juntos. Sí, tengo otra que es bien práctica, pero tiene que ver con las oficinas de la niñez, que aquí da por sentado que existirían en todas partes. Sí, las oficinas locales de la niñez, exactamente.
Entonces, no entiendo que no están todavía instaladas. Entonces, no, en su... ¿Mm? Sí, perdón, ministra, sí, no sé si hay más preguntas para ya. Presidenta, respecto de los plazos que se establecen para el registro civil, esto es algo que se trabajó con ellos, entendiendo que tenían que ser los plazos más breves posibles. Aquí estamos adelantando respecto de cómo funciona la etapa en que se solicita y se requiere información para poder realmente hacer la revinculación familiar. Por lo tanto, es bien importante efectivamente esta regulación de lo que se le exige al registro civil. Aquí los plazos son los más cortos que se pudieron acordar de acuerdo a su capacidad y se está entregando en la ley de tribunales, en esta ley se está entregando en el informe financiero de hecho recursos para que esto sea algo que el registro civil pueda cumplir en los hechos. Por lo tanto, en virtud de eso se fijaron todos los plazos que tienen que ver con el registro civil. Respecto de la otra pregunta, Presidenta, las oficinas locales de la niñez están implementándose, ya están implementadas en la mayoría de las comunas del país. Al próximo año, a fines del próximo año, vamos a llegar con las 346, pero como regula la ley, en las comunas donde no están funcionando, cumplen sus funciones, siguen funcionando las oficinas, las OPD. Sí, Fernando. Sí, solamente consultaba si es que había que agregar las OPD o no, porque podría ser que no estén funcionando en todas partes cuando esta ley ya esté. Entendemos que es urgente sacar pronto esta ley, solo por eso. Sobre la precisión que solicita el senador, también quisiera explicar que por qué 10 y 12 días la diferencia, porque nosotros consideramos que en esta última hipótesis estamos ante un caso más extremo, que es el abandono del niño. En cambio, la hipótesis anterior es la separación. Entonces, pero esa precisión de plazos es en virtud de lo que señalaba la ministra. Eso. ¿Perdón? ¿El resto de los senadores, opinión? Sí, sí entiendo. Fíjese, solamente por énfasis, o sea, hay palabras que son siempre, el caso de 0 a 3 años. ¿Y por qué siempre? Dudas que tengo, o sea, eso está en el párrafo 4. Sí, solamente señalar que hay ciertas cosas que me quedan las dudas, especialmente por las palabras que se usan. Cuando uno pone en una ley siempre, ya genera una situación si efectivamente eso va a ser así. O sea, no hay un caso en que pueda haber una excepción. Son las cosas que habría que revisar y tener claridad para poder votar. Gracias, Presidente. Si tú que está haciendo el senador Piu es pedir votación para la próxima semana de estos artículos, que son artículos extensos. Entendemos que él viene en reemplazo del senador Osandón, que no está hoy día no está la asesora del senador Osandón también. Entonces, yo creo que es razonable que a la solicitud del senador dejemos, a no ser que haya algo de forma que esté más adelante, y estos artículos votarlos el lunes. Yo no tendría ningún problema, son artículos muy, muy importantes además, son prácticamente el corazón de un procedimiento, así que si no hay observaciones del respecto y por respeto a la solicitud que ha hecho el senador, no sé si hay algo de forma que podamos votar antes de terminar la Secretaría tiene un segundo punto. Esto yo lo vi en el comienzo, solamente dar fecha tentativa para la reunión que sostendríamos por el tema de armonización con la ministra de Salud, que lo estamos dejando en primera instancia para el día 12. Eso ya se conversó. Así que en ese contexto, sin más que tratar y dejando pendientes las votaciones de estos artículos que son bien extensos, no sé si hay alguna observación del Ejecutivo para la próxima sesión, que debiera ser una sesión bien intensa porque ya nos va quedando muy poco. Ministra. Sí, Presidenta.
Bueno, entendiendo, por supuesto, y toda la disposición, además, durante la semana para volver a revisar este tema con los asesores, como se había hecho. Esto efectivamente es bien sustantivo, pero es coherente con todo lo que hemos regulado previamente. Toda nuestra voluntad, por supuesto, para tratar esto, como efectivamente estamos cerca de terminar, pudiéramos quizás aprovechar de avanzar en darle la lectura al siguiente artículo, que es parte de la misma indicación, para que luego Sí, se me pudiera parece bien analizar la porque próxima ya semana. esto avanzaría, daría más avance a la votación de la próxima semana y con eso cerraríamos la sesión. Entonces, el número 2, que está en la página 178 del comparado. El número 2, incorpórase a continuación del artículo 74, el siguiente artículo 74 bis nuevo. Artículo 74 bis. Separación del niño, niña o adolescente de su familia de origen. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 74 y 75, la sentencia que decrete o confirme una medida de protección de cuidado alternativo de acogimiento en familias de adultos de confianza, en familias de acogida externas acreditadas o acogimiento residencial, dará inicio a la etapa regulada en el párrafo primero bis del título cuarto de esta ley. Para todos los efectos se entenderá que la revisión del cumplimiento de esta medida se realizará en dicha etapa. En base a las consideraciones que sirvieron para evaluar y determinar el interés superior del niño, niña o adolescente, las recomendaciones contenidas en todos los informes acompañados en la causa y la trayectoria proteccional del niño, niña o adolescente, el tribunal determinará el tiempo que durará dicha intervención. La intervención no podrá superar los 12 meses contado desde el ingreso efectivo del niño, niña o adolescente al programa de cuidado alternativo cuando ha sido dictada por sentencia o desde la dictación de la sentencia en aquellos casos en que haya ingresado anteriormente en virtud de una medida cautelar. En esta resolución, el tribunal deberá informar acerca de los objetivos de dicha etapa señalados en el artículo 80 ter y las posibles vías de ingreso del programa de cuidado alternativo en el que se encuentre el niño, niña o adolescente. Asimismo, citará la audiencia referida en el artículo 80 quinquies. Esta resolución será notificada de conformidad a lo señalado en el artículo 80 sesies. En caso de que el momento de iniciar esta sentencia, de dictar esta sentencia, el tribunal no cuente con antecedentes suficientes sobre todos los miembros de la familia de origen en el mismo acto, deberá oficiar a la Dirección Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación para que emita el informe al que se refiere el inciso final del artículo 74. En este caso, el Servicio de Registro Civil e Identificación deberá evacuar el informe en el plazo de 7 días hábiles desde la recepción del oficio. Después viene el número 3. ¿Sí? Senador Pío. Muchas gracias, Presidenta. No, nuevamente tenemos ahora 7 días hábiles. Y aquí tenemos que ponernos de acuerdo. Yo creo que el Servicio del Registro Civil e Identificación está haciendo un esfuerzo gigantesco para cumplir la Ley 21.180 de Transformación Digital. Y por eso, qué bueno que además la ley le ponga ciertas condiciones. Es muy bueno los plazos. Pero un niño abandonado no tiene lógica que estemos esperando 2 semanas a que emitan un certificado. ¿Por qué no quedan 5 días? Y partimos 5, 7, 10. O sea, buscar una norma que sea un poco más, esté más coherente con lo que se quiere. Y así ayuda al servicio a modernizarse. Se a la larga, esto es una transacción. No hay que ir a revisar, hay que ver en la cartola los antecedentes y los datos. Pero si no ponemos esos plazos, nuevamente esto queda, yo entendiendo lo que significa, pero también en ese servicio hay gente que está preocupada de los niños abandonados, que no van a saturar al registro civil, al contrario, yo creo que ellos van a ser los primeros en estar disponibles para lograr eso. Si fuera posible que lo revisaran en esos términos, o sea, que haya coherencia en los plazos, por qué, para qué, y tratar de hacerse cargo de la situación que se está viviendo. Eso Solicitamos a la Secretaría Técnica haga una nueva revisión, aprovechando la oportunidad de hacer revisión a estos artículos,
si es que hubiera alguna manera de disminuir aún más los plazos, entendiendo que los estamos disminuyendo muchísimo, o sea, años luz de lo que es hoy día, digamos, todo. Yo creo que ya estando a puertas de unos minutos de cerrar el horario, lo dejaríamos esto hasta acá y ya dejamos para votación desde el artículo que se dio lectura. Así es. Independiente de eso, hay que votar los dos anteriores y esperar si es que hay alguna modificación. Es una sola indicación. Perfecto. Estamos entonces, sin más que tratar hoy día. Cierra. Recording stopped.